ok, se te acabó el negocio, fue lo que yo pensé, y se te acabó la vida. El mundo no, ya se acabó el mundo, porque tú dices, bueno, si se me dañó el cuerpo, pues la memoria, yo no me sabía ni el número de mi teléfono ni mi cédula, se me dañó la visión, hablaba empelotado, todo. Si tú no conoces tu negocio, si tú no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿cómo vas a crearle las metas a ese negocio? Entonces, dime la verdad qué es lo que tienes tú, porque si tú no tienes nada, tú lo que eres es un drogadicto. Hágame el favor y me dice qué es lo que usted está pensando, qué tengo yo ahora mismo, qué situación tengo y qué tengo que hacer yo para solucionar o para salir adelante de eso. ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana, trabajo hasta las 10 de la noche y estoy trabajando por una empresa cuando yo puedo dedicar ese tiempo para mí? Ahora, Tesla lo decía, que si querías entender los secretos del universo tenías que pensar en energía, vibración y frecuencia. Entonces, un cordial saludo y bienvenidos a todos a Top Latin Minds, este programa que tenemos hoy, un invitado muy especial para todos ustedes, para que nos comparte su historia. Tenemos a Alex Ortega Palacio, que nos acompaña desde Barranquilla a contarnos una historia que yo estoy muy seguro que a todos ustedes les va a gustar, les va a mover y espero que se lleven mucha información, mucho poder de lo que vamos a aprender hoy aquí con Alex. Alex es ingeniero de alimentos, ingeniero de sonido y tiene una especialidad en gestión y producción de eventos. Es coaching profesional y transformación personal. Pero más que todo esto, más que todos los títulos, más que toda su trayectoria y su formación, nos viene a cortar su vida. Así que es algo que yo estoy seguro que les va a impactar y que les va a servir a muchos, nos va a servir a muchos escuchar la historia de Alex, porque yo sé que muchas veces necesitamos esa fuerza y ese ejemplo que Alex nos va a contar hoy, nos va a compartir también con todos nosotros. Así que bienvenido Alex. Gracias por estar aquí en Top Latin Minds hoy. Hola, Rodri. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ojalá que desarrollemos bien este tema. Gracias por la invitación, muy agradecido, y para mí es un placer y un honor estar en este espacio. Bueno, no, gracias Alex a ti nuevamente. Y bueno, en nuestras entrevistas en Top Latin Minds, solemos enfocarnos normalmente en el mundo empresarial. Hablamos de estrategias, hablamos de conocimientos de negocios, de la internacionalización de las empresas, y traemos una serie de personas que es un reconocimiento también a la labor que están haciendo. Así como lo hacemos hoy con Alex, el reconocimiento al trabajo que está haciendo. Vamos a ver también la publicación de su segundo libro recientemente, y toda esa información que está ahí, que es muy poderosa, de esos libros que tú lees y cada línea te va a aportar un reto y un aprendizaje, o te hace meditar sobre, pensar, reflexionar sobre algunos temas. Entonces, en esta ocasión queremos explorar, también es una presentación, es una entrevista, es una charla diferente, ya que vamos a explorar la fortaleza mental y espiritual. Y es que el empresario, el emprendedor, requiere mucho de esto. No solamente es conocimiento de estrategias que son importantes, pero también de dónde se saca esa fortaleza, de dónde se saca esa fuerza para romper los malos hábitos, de dónde se saca esa fuerza para levantarse, vencer la flojera, la pereza, vencer los retos, vencer las caídas y levantarse. Y nuestro invitado de hoy, Alex Ortega, nos mostrará cómo no se trata solamente de planes de negocio, sino que también el poder de la mente, la visualización, el crecimiento de la conciencia personal. Y a través de su enfoque, bueno, vamos a aprender cómo la decisión, la metodología nos va a ayudar a todos, desafiando desde la salud hasta los retos que se nos presentan. Entonces, pues sin más preámbulos, Alex, bienvenido nuevamente, y empecemos por contarles pues a las personas por qué, primero, de qué se tratan estos libros y por qué los has escrito. Ok, bueno, son dos libros. El primero es Mi pensamiento, mi programa. Y en ese, Mi pensamiento, mi programa nace como la necesidad de contar a las personas, de contarle al mundo qué fue lo que yo hice cuáles fueron las herramientas que utilicé para superar ese diagnóstico de esclerosis múltiple que me hicieron en el año 2001. Estamos en el 2025, o sea que ya llevo 24 años con ese diagnóstico.
Y bueno, el primer libro, mi pensamiento, mi programa fue eso, o sea, cómo despierto, cómo salgo de esas creencias limitantes que por más de 10 años me creí el cuento de que la ciencia me dijo que esa de la esclerosis múltiple era una enfermedad degenerativa y que no tenía cura, que por el contrario tú te ibas a ir degenerando cada vez más. Y en mi pensamiento, en mi programa, hablo entonces de las capacitaciones, porque o sea, yo comienzo a leer, pero también me comienzo a capacitar para que sea mejor. Y comienzo a hablar de lo que es la programación neurolingüística, lo que es visualización, lo que es el enfoque. Y en ese proceso yo arranco con el primer libro que llega a mis manos, es Así como piensa el hombre, así es su vida, o como piensa el hombre, así es su vida, que ese es de James Allen. Ese es el primer libro que cuando inicio este camino del despertar y o sea, me rompió, o sea, fue algo en donde yo entro en conciencia de que yo soy el responsable desde mi pensamiento de la realidad, esta realidad, de construir mi realidad. Fue un choque duro porque tú dices, hombre, pero ¿cómo así que yo mismo creé la enfermedad y que yo mismo estoy en esta situación por mis pensamientos? Y entonces ahí es donde comienza como como estrellarte tú o enfrentarte a esa realidad, enfrentarte a ti mismo y tú decir, pero ¿en qué momento comienzo yo a crear esta enfermedad? Y lógico, hoy en día con todo este viaje que he iniciado, sí, cuando a mí me diagnostican en el 2001, yo pienso que todos nos hacemos la pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿O qué hice yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué yo? Yo pienso que todos nos hemos hecho esa pregunta en muchas circunstancias, en diferentes circunstancias de nuestra vida. Y yo 25 años después, después de este primer libro y después de este segundo libro, estamos en mi pensamiento, en mi programa, yo hoy digo, no, yo mismo, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo hice todo, desde la inconsciencia, desde la niñez. Entonces, ahí es donde entra uno a ir, digamos, lo que mi pensamiento, mi programa lo hice en ese momento en el presente, en el aquí y en el ahora. Y Bien. entonces ya, sí, No, no, bien en, interesante tu viaje, ¿no? Cómo te vas 25 años atrás y a tu infancia después. sí, sí, no, exacto. En ese momento de mi pensamiento, mi programa, entonces entro a las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, me meto con El secreto de Rhonda Byrne, me Sé que eres meto. lector de Dispensa también. Joe Dispensa es fabuloso, fabuloso y Joe Dispensa leí todas, consulté toda su bibliografía, me pareció una historia de vida súper, súper interesante, me reflejé ahí, pero en ese momento, en mi pensamiento, mi programa, entra más que todo, es como en tratar de entender el universo y en cambiar los por qué por los para qué. Entonces ahí donde entro a las 7 leyes espirituales del éxito, entro a ese fantástico libro que se llama El de los tres iniciados. ¿Cómo es que se llama? Ese es el libro de las 7 leyes universales de los tres iniciados, que son las leyes herméticas, y entro a los 4 acuerdos, y ahí es entonces cuando comienzo a hacer mis primeros pininos en los primeros estudios que hice de coaching y de programación neurolingüística, y ya como cuando comenzamos a hablar del cambio de observador, por la ley del observador, que si tú ves, entonces me voy otra vez al libro de James Allen, como piensa el hombre, así es su vida. La ley del observador dice, desde la física cuántica, dice que yo como observador, que yo soy el observador, yo soy el que o sea, mi observación influye en el resultado. Entonces viene la famosa experiencia o el experimento de la doble rendija, del haz de luz que entra, todas esas cuestiones por ahí pasé. Y entonces termino el libro, comienzo con el primer libro digamos, solamente porque no lo quise hacer como en un estilo descriptivo, sino generativo. Entonces, si yo no conté tanto mi historia en el primer libro, simplemente como un punto de partida, y el primer capítulo se llama Empecemos por el principio. Listo. Hago una síntesis de esa historia de mi vida y cómo llego al diagnóstico y de ahí arranco. Ok, después viene el mapa no es el territorio, que es entonces donde nosotros queremos que
que toda esta realidad es absoluta y resulta que es que hay tantas realidades como seres humanos en el mundo, entonces cada uno tiene su realidad. Entonces, pero cada uno tiene el mapa para esa realidad. Entonces ahí es donde yo comienzo y ahí me parte mi pensamiento, mi programa y paso por todas estas leyes, cómo las utilicé y listo. Pero ahí me quedé corto, lo hablé como muy generativo. Entonces, hay personas en nuestra vida, hay personas que llegan a nuestra vida a sembrar algo o a despertar algo, y es cuando viene el segundo libro. Incluso este segundo libro queda como, tú sabes que cuando uno escribe un libro es como así y después se va esquivando y cuando tú vienes a ver tienes material para otro libro. Y yo tengo ahora mismo material para 5 libros, solamente he editado 2. Vamos al segundo libro y yo comienzo la gente que leyó el primer libro comienza a reclamar, ajá, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? No, pero es que a mí no me gusta hablar de la historia porque eso es como, no, pero cuenta eso bien, hay que contar la historia. Entonces yo pensando en cómo hago para contar la historia sin que se quede en algo descriptivo, entonces digo, ok, vamos a comenzar a escribir la historia como es. Y Rodrigo, eso cuando yo cojo ese material y lo comienzo a ver cómo hago para que no se quede simplemente en la descripción y en la historia triste o el colapso o estas cosas, otra vez fue un ejercicio de introspección y de ir otra vez allá a la niñez. Entonces, ahí es donde sí entra, ahí es donde entra, verdad, cuento yo verdaderamente qué fue lo que yo hice para poder sanar. Y ahí sí, Joe Dispenza fue mi punto de partida en este segundo libro que es La Maratón del Alma, de la esclerosis múltiple a la remisión consciente. Ahora, ¿por qué remisión consciente? Joe Dispenza habla, la ciencia habla es de remisión espontánea. La remisión espontánea es que tú tienes un diagnóstico y por alguna razón que no tiene de pronto una explicación científica, te van a decir que tú te mejoraste. Tienes un diagnóstico de cáncer por 4 o 5 años y tú tienes tu tratamiento y un día te hacen la prueba o te hacen el scan y te sale negativo. No tienes cáncer. No hay explicación, se desapareció. Eso es una remisión espontánea. Ok, cuando Joe Dispenza tiene su accidente, que él es triatleta y tiene el accidente y se desarma la columna y todas esas cuestiones, él dice, bueno, esto es remisión espontánea. Entonces, ¿cómo nace la remisión consciente en mí? Yo digo, bueno, listo, él hizo esto, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar esa remisión? Entonces, por eso yo la llamo remisión consciente, porque yo busco entrar a explorar las cosas que yo tengo que hacer. No se dio espontáneamente, ni como que se abrió el cielo y salió un rayo y el día siguiente ya te levantaste sano, ¿no? No. Esto es un proceso ya de 20 y pico de años y de mucho trabajo y de mucha conciencia. Y Neville Goddard dice que todo lo que existe en este universo es conciencia, solo lo que existe es conciencia. Entonces yo, pensando en eso, comienzo a estudiar, a indagar, a investigar y encontrar la diferencia entre curar y sanar. Entonces yo para sanar sí hay que ir allá. Ahí es donde entro a ir allá a buscar en esa infancia, basándome en la teoría incluso de Bruce Lipton, eh, que fue uno de los primeros que investigó. O sea, que él es biólogo molecular de Stanford y ha hecho bastante estudios sobre esto de las creencias y de cómo nuestro pensamiento y las creencias afectan nuestra biología. Y lógico, ahí es una de las bases para decir hoy en día que el 95-97% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, al yo cambiar los por qué por los para qué e irme a encontrar qué fue lo que pasó en mi niñez o desde mi emocionalidad, cómo construir, si ya yo defino, yo hice todo para que me diera esta esclerosis múltiple, la fabriqué y me quedó bien bonita, ¿cómo hago yo para ir allá atrás a curarme, a sanar? Entonces cuando entro a investigar todas estas cosas a reencontrarme conmigo mismo. Entonces este segundo libro lo arranco, lo divido yo, me inspiro en un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido, que también me parece
un libro maravilloso y yo estudio la logoterapia porque también a lo largo de esto, o sea, le saco todo lo positivo que ha pasado. Aprendo que todo sirve para bien. O sea, el estar sentado en una silla de ruedas un tiempo, el no caminar, todo tiene un propósito. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito? Hoy sé que ese propósito lo que me trajo fue a un despertar espiritual, a entender que no soy este cuerpo, que no tengo este cuerpo, que no soy esto, sino que yo digo que este cuerpo es un uniforme para estar en esta tercera dimensión y para estar aquí. Y nosotros nos morimos y seguimos viviendo. Nosotros Como somos seres espirituales en una experiencia terrenal. eso, seres. Sí, sí, sí. Esto es el uniforme de trabajo. Esto es como ponerme yo el uniforme para ir a trabajar, el uniforme del colegio para ir al colegio. Es Entonces, como la escafandra, ¿cierto? La escafandra del buzo, que para poder ir allá abajo tiene que ponerse un traje y protegerse y adecuarse, ¿no? Eso es el eh, cuerpo para nosotros. eso es el cuerpo para nosotros, total. Entonces, yo entro a esa parte y me inspiro en Víctor Frank. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio la logoterapia, y entro y estudio lo que es la terapia cognitivo-conductual. Hoy soy terapeuta cognitivo-conductual como coach. Yo utilizo la terapia cognitivo-conductual como una herramienta. Entonces, bueno, y estudio también lo que es lo que son las emociones, la inteligencia emocional. Entonces, bueno, ahí entra un enfrentarme a poder soltar, a poder gestionar bien esas emociones y voy a mi niñez, a ver qué fue lo que pasó. Y eso ha sido, Eso fue parte del proceso de la elaboración de ese segundo libro. todo esto es el segundo libro, sí. Y entonces, lo que comenzó como un libro que fue pedido por las personas, los amigos, y cuenta bien esa historia, como el deporte, porque inicialmente era eso. Mira, fíjate que el libro resulta con un término acuñado, porque cuando lo fuimos a registrar, me lo devuelve y me dice, hay un problema con una frase. Ah, pero ¿cuál es esa? Es la remisión consciente. Entonces, bueno, pero bueno, no es malo, lo contrario, es bueno. Tú lo acuñaste, regístralo. Claro. Y es tuyo. Y como resultado del libro sale el método Renacer. Ahora, aquí es el Renacer, es como el resumen, son 7 pasos que yo utilicé, que yo resumí todo mi proceso en 7 pasos y que han dado resultados que incluso Claudia, mi esposa, que es neuropsicóloga, lo está usando. Yo lo he utilizado con varias personas y lo estamos trabajando. Ahora, este segundo libro está dividido en dos partes, que también inspirado en Víctor Frank. Entonces, la primera parte, digámoslo así, que es Mi Noche Oscura del Alma, la Noche Oscura del Alma, que cuenta esa historia desde un poco antes del diagnóstico, en donde yo estaba enfocado en la parte, digamos, lo que estaba enfocado en el hacer para tener. Yo creo que todos los seres humanos llega un momento en nuestra edad productiva en donde queremos tener, hacer para tener. Y, y bueno, yo pienso que eso es parte del programa con los que nos hemos tenido cuando yo trabajé en el Banco de Occidente. Nos enseñaban que el cliente se atiende por el oro que traiga. Entonces, fíjate eso tan duro. O sea, el cliente se atiende por el oro. O sea, que entre más, yo soy de acuerdo a lo que tengo. Y ese enfoque fue lo que me dieron. Entonces, voy a mi niñez y yo soy un niño triste, un niño aburrido, un niño que no le gusta ahí me di en esa introspección, me di cuenta que yo toda la vida había sido un niño triste. Lógico, yo había sido, la separación de mis papás me dio duro, y mi papá se va del hogar a los 5 años, mi hermana tenía 3 años, y eso ahora grande, después de haber hecho esa introspección, ahí creo que eso, y ahí es donde uno comienza a ver como por qué no tengo mi papá, por qué mi mamá está aquí, por qué me faltan cosas. Entonces, carencias de tipo afectivo que se reflejan también en cosas materiales. Bueno, ahí inicia todo, y me doy cuenta de que a mí nunca me gustó la realidad que yo tuve. Y eso comienza como a hacerme ella inconscientemente en mi psiquis y yo pienso que yo fui un niño triste. Viene la adolescencia y es peor. O sea, yo siempre le decía a mi esposa, Claudia, yo le digo, yo pienso que la etapa más fea de mi vida fue entre los 12, 13 años,
hasta los 17, lo que llamamos vulgarmente el Niágara en bicicleta, pero para mí fue peor, porque se acrecentaron los síntomas. Ya yo tenía síntomas, yo comencé a tener síntomas, comencé a tener depresión. Hoy sé que hoy sé que todo eso que yo viví era la depresión juvenil, fui víctima de bullying, un intento de suicidio a los 15, 16 años. O sea, no eran ideas suicidas, fue un intento de suicidio. Estuve medicado con ciertas cosas, se enmascararon los síntomas, me diagnosticaron como una epilepsia. Bueno, sigo en eso y el resultado de esa parte es que no me gusta la realidad que tengo. O sea, mi realidad no era lo que yo quería. Pero no me había dado cuenta que yo era el responsable de crear mi realidad. Paso a la parte juvenil, entonces no tengo, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener? Y me doy cuenta que es que yo a los 16, 17 termino el bachillerato y hoy sé que yo no sabía para dónde coger. No había una dirección, no había un propósito, no había nada. Y entro en ese desespero por entro a buscar, entonces uno piensa, bueno, el dinero, no sé qué, pero equivocadamente tú entras a trabajar. Si me va bien, logro montar un negocio, entro como en un negocio. Cuando estudio ingeniería de alimentos, entro en el negocio de los gimnasios. Y yo pienso, bueno, antes de eso y tuve toda esa carencia emocional me llevó a vivir ciertas cosas y ciertas situaciones y me caso a los 21 años. Pero eso fue una relación que no, o sea, es una relación totalmente atípica y totalmente disfuncional. Eso no duró 7 años, pero todo eso fue mucha carga, fue algo que empeoró las cosas porque a esa carga emocional que yo traía desde niño, llego a la juventud y toda esta carga emocional que no se gestiona, sino que uno se va llenando como de armaduras, te vas encerrando y comienzas a mostrar o sea, lo que la gente quiere ver o lo que el sistema te dice que tú tienes que mostrar. Y yo sentía, hoy en día sé que en ese momento estaba viviendo una vida que no era mía. Simplemente tienes que trabajar, tienes que tener para decir que te está yendo bien. Tienes que esforzarte, cansarte, porque si no te cansas no están funcionando las cosas. Ese era mi criterio en ese momento. Llega un momento, me separo, comienzan a ir bien las cosas. Tengo un gimnasio, monto 2 gimnasios, soy modelo de ropa interior. Entonces, yo creía en ese momento que mi negocio de los gimnasios y la nutrición y todo eso era mi vida. Entonces, yo ahí no estaba. De la vida, que tú habías venido para eso. Exacto. ¿Pero por qué? Porque estaba enfocado en el hacer para tener, y eso es lo que me estaban diciendo. Y el ego, eso ahí sí, cuando te alimentan el ego, no, mira, ve que le va bien, mira que él es joven, que es trabajador, que le está yendo bien. Tú crees que esa es la vida y me metí a hacer de todo, a estar. Ahora, yo pienso, hoy sé que en ese momento lo que quería era escapar. ¿Escapar de qué? Escapar de mí mismo. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana, eran las 10 de la noche, 11 de la noche, yo seguía trabajando, a veces tenía que estudiar y amanecía derecho. Y bueno, no, me estoy viendo bien, estoy buscando el éxito. Yo creo que tú has sido empresario toda la vida y a veces nosotros creemos que estamos bien y estamos llenos de compromiso, de deudas, pero vamos bien porque el negocio está lleno y está funcionando. Sí. Pero sí. Eso no. Y vinimos de una cultura en que el hombre exitoso era el hombre ocupado. Exacto. Sí, entonces el hombre que no podía ver a la familia porque estaba visitando, viajando, en negocios y todo el cuento. Y esa era como la visión que nos vendieron de una persona exitosa. Sí, para después darse uno cuenta de que el éxito es lo contrario, ¿no? O sea, sí. Más éxito es más tiempo, más calidad de vida. O todo a su momento también, porque tampoco es, yo no lo veo malo, yo nunca me arrepiento de todo lo que trabajé, bueno, y tú me viste trabajando, de lo trabajólico que era yo, y nunca me arrepiento, yo pienso que todo a su momento, el problema es quedarse ahí y perderse la vida y que eso sea la prioridad para el resto de la vida como la razón de ser, ¿no? Sí. Sin necesidad de disfrutar todo lo que la experiencia terrenal nos da. Entonces ahí se pierde el objetivo. Yo alguna vez te preguntaba y te decía, lo pensaba más bien, si esto de
viendo tu mundo, que te conozco y nos une la sangre también, conozco tu historia desde muy niño. Si este desvío para una persona que hoy en día está en este mundo espiritual, en este mundo que es totalmente conectado con la divinidad, por decirlo así, porque es más que todo un libro y coaching y todo esto, tú y tu familia son personas conectadas a esa búsqueda de una divinidad, de una conexión diferente, divina. Entonces, ¿no será que este desvío que tú tuviste al comienzo, donde tú dices el modelaje, el físico-culturismo, las pesas, el cuerpo, no será una forma como decir, mira, espérate, yo no creo en un Dios castigador, pero sí creo que tenemos unas metas y que de pronto será como lo necesario, eso que tú dices, toma, por ahí no es la cosa, enderezate por aquí, ¿qué enfermedad más apropiada para recordarte que el cuerpo no es lo más importante? Mira qué tan frágil eres, ¿no? No sé, siempre lo he pensado yo de esa manera. Sí, total, total, eso fue el fin. Ahora, que no me acuerdo ahora, pero del autor de la frase, pero la enfermedad es la forma en que la naturaleza nos viene a sanar y en que nos viene a decir. Y antes del diagnóstico hubo varias. Mi primera parálisis fue a los 17 años, jugando básquet en el colegio. Y después me paralicé otra vez como a los 24, 25, después me paralicé a los 26, después entonces no, que ya eso es una lumbalgia, entonces ya habían como ciertos centellazos y tú no le prestas atención, habían unos anuncios hasta que a los 29 años llegó el colapso, o sea, lógico, entonces tanto lo ¿Qué pasó ahí? emocional. O sea, venías con síntomas esporádicos como los podemos tener todos en distintas cosas, ¿no? Hay gente que dice, Sí, oh, me está dando un mareíto y el mareíto, y de mareito, pronto el mareíto se volvió que era una cosa que el cuerpo avisándote. En tu sí, caso sí, llegas a los 29 años, dices, ¿y sí. qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue el colapso del cuerpo? No, yo llego a los 29 años, bueno, para responder eso, antes de eso, sí, yo, o sea, ¿cuál fue el propósito del diagnóstico de la enfermedad de hey, frena, aguántate, eso no es, y fue ese tocar fondo en ese momento, ahí todo es el propósito. ¿Cuál fue el propósito? De un despertar espiritual y de darte cuenta que no es hacer y ser y que estaba interpretando y resolviendo mal la ecuación, en donde la parte correcta de la ecuación es ser, hacer y tener. Listo. Y entonces enfócate en el ser. Y la Biblia nos los viene diciendo hace rato y hasta todos los sacerdotes, pastores nos los vienen diciendo. Pero nosotros vemos, nos quedamos con el mensajero y no entendemos el mensaje. Y ojo, hay Entonces, una cosa, Alex, ojo, ahí te interrumpo porque es que ese mensaje para nuestra audiencia también, de muchas personas que son emprendedores, que están haciendo su empresa, su startup o que están sacando su negocio adelante, muchas veces estamos enfocados de pronto ahí nos equivocamos y pensamos que es tener, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es tener. Y viene entonces ese balance, ¿cómo se balancea todo esto? Porque también hay un reto ahí que es, yo pienso que ese crecimiento espiritual es el que realmente acompaña al éxito. Entonces muchas veces vemos que la empresa, que sí, que un unicornio, pero no, la persona no se detienen a pensar qué fue lo que pasó en el mundo espiritual de esa persona, qué fue lo que pasó, qué golpes hubo, qué hace que estas personas hagan algo extraordinario en su vida, como la experiencia tuya, que ya nos vas a contar. Vamos a hacer un corte breve, porque quiero ver cómo va esa transición ahora ya nos encontramos con esa enfermedad. Ya ustedes, los que nos escuchan, están oyendo de que Alex ha publicado 2 libros y vienen muchos más. Empezamos al revés porque quiero llevarlo a este punto para que veamos ahora sí el progreso, el proceso y cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Cómo esto se traduce también yo quisiera aprender cómo hace uno para levantarse a las 4:30 de la mañana a correr. Yo no sé si es que son tan hechos de otras células o qué, pero sí me gustaría que nos dejaran algunos consejos aquí. Pero ya vamos a regresar. Venimos enseguida. Mientras tanto, suscríbanse al canal a Top Latin Minds y activen la campana. De esa forma nos ayudan a que muchas más personas escuchen estos mensajes. Tengamos invitados como Alex que nos viene a compartir su tiempo, su experiencia, con el único fin, y por eso pedimos su ayuda. Suscríbete. Eso para nosotros significa más personas escuchando, más éxito tenemos con el mensaje
que es el único objetivo que tenemos con este canal. Así que activa tu campana, suscríbete, ya venimos enseguida y ya regresamos con Alex. Este programa es patrocinado por Open Source, Data Solutions, Cloud Solutions. Visita www.opensource.com. Apalanca, tu socio en la internacionalización. Conoce más en apalanca.com. Bueno, aquí estamos de regreso en Top Latin Minds. Hoy estamos con un programa muy especial, con un invitado también muy especial, Alex Ortega Palacio, que nos acompaña desde Barranquilla, Colombia, compartiendo una historia de más de 20 años, 25 años de diagnóstico con esclerosis múltiple, con una enfermedad que, si no la conocen, pues es un deterioro. Se dice que es del sistema inmune, que muchas veces, cuando yo creo que la medicina y la ciencia no puede explicar algo, culpan al sistema inmunológico, culpan al sistema genético, culpan a los virus, pero todavía sigue siendo una enfermedad, en mi opinión. Alex, tú debes ser un experto en ella, pero todavía una enfermedad considerada de origen desconocido, sí, y de soluciones desconocidas también, ¿no? Entonces, Alex nos comparte esa historia de cómo ha sido ese proceso. Y bueno, íbamos en esta parte donde definitivamente te hacen ese diagnóstico, ahora sí, oficialmente, sí, de qué eran esas crisis que habías tenido. Y te dicen, bueno, señor, usted lo que tiene es esclerosis múltiple. ¿Cómo fue ese proceso entonces a partir de ahí? 29 años, ¿no? 29 años, sí, ya colapso porque el estrés, siendo empresario, ¿no? Como te digo, o sea, a veces lo creemos que, no, yo tengo un gimnasio, tengo una empresa, pero entonces todo lo que conlleva eso, entonces que el sobregiro, que la nómina que viene, entonces, aparte de eso, recién casado, yo había roto un divorcio, que eso me había marcado emocionalmente, entro acá a un matrimonio nuevo, nace un bebé, y nace David, y seguimos en el gimnasio y comienza, y el estrés, y como te digo, a veces eran las 11 de la noche, a veces duraba hasta 36, 24, 36 horas sin dormir, porque había que estar ocupado, lo que estábamos hablando ahorita, y nos olvidamos del ser. Y yo trabajé con una cadena también ya como ingeniero de alimentos, en la parte de calidad, una cadena de estas internacionales no sé si te puedo decir el nombre. Bueno, sí. Subway. Yo trabajé en Subway, entró a Subway como ingeniero de alimentos, teniendo creo el gimnasio. Cuando abrieron, creo que fue justo cuando llegó por lo menos a Barranquilla, por lo menos apenas al primer Subway que hubo. Sí, es más, llega a Colombia, lo trae el señor, si no estoy mal, un señor Raymond Sabdicet, un judío, lo trae a Barranquilla. Eso fue por allá en el año 96, 94, 95. Fue la primera fase de Subway, y yo entro como estudiante ya final de ingeniero de alimentos a apoyar o a hacer la parte de calidad y desinfección de alimentos. Entonces, fíjate eso, universidad, trabajo en mi negocio, el empleo, pues porque quería ejercer lo que estaba haciendo, padre, entonces un bebé recién nacido, todo el trasnocho que eso implica, todo el compromiso, y bueno, no, colapsó eso, y yo me paralizo en la puerta del gimnasio, y entro a urgencias como si me hubiera dado un ACV. ACV es una isquemia cerebral. Entro y pues después de muchos tratamientos, de muchas investigaciones que no sabían que teníamos o que tenía, entramos en esa fase hasta que me dicen, no, tú lo que tienes es esclerosis múltiple. Entonces, sentimientos encontrados. Una, a la raíz de mi vida, yo a lo largo de la juventud, como te había dicho, no sabíamos qué tenía. Entonces, primero, alivio, bueno, ya sé qué tengo, y segundo, no, ya se acabó el mundo, porque tú dices, bueno, si se me dañó el cuerpo, si se me dañó pues la memoria, yo no me sabía ni el número de mi teléfono ni mi cédula, se me dañó la visión, la lengua, hablaba empelotado, todo, o sea, listo, se acabó, y viene el diagnóstico y te dicen eso, no, ahí se acaba todo. Entonces, ¿cuál es la proyección cuando a una persona le dicen tiene esclerosis múltiple? ¿Con qué viene eso? ¿Qué se supone que es el paquete completo? No, el paquete completo es que te dicen no tiene cura, y lo contrario es una enfermedad degenerativa del sistema inmune,
te estás atacando tú mismo, no sabemos por qué razón el sistema inmune ataca y daña la mielina, te paraliza y no vas a tener cura y lo contrario, el proceso es degenerativo y cada vez que pasa el tiempo te vas a ir degenerando más hasta que llegas a generalmente cuando uno lo diagnostica está en una etapa secundaria progresiva y ya después al pasar el tiempo entras en una etapa primaria y ya se te olvida hasta respirar y quedas, se quedó ahí y llegas a una parálisis. La esclerosis múltiple es como prima hermana de la esclerosis lateral amiotrófica que hizo, que había un personaje muy famoso que era Hawkins, ¿te acuerdas? Claro. La teoría del todo, físico. Que Pero estaba fíjate, postrado en una silla de ruedas, creo que movía el meñique, nada más. El resto, sí, con sí, eso escribía en el computador y hablaba con un procesador, pero tenía completamente sí, él está, paralizado, todo, sí, 99% del cuerpo paralizado. sí, y eso es una historia bonita porque él es diagnosticado, eso me recuerda mucho a lo que yo he vivido con mi esposa, con Claudia, porque él cuando es diagnosticado no se había casado y la novia en ese momento le dice, no, yo me caso contigo. Y algo parecido a lo que estábamos hablando ahorita, a mí cuando me diagnostican, y yo le digo a Claudia, y si te tienes que ir, vete, no es obligación, yo esto lo paso solo, pero ella me dice que no, ella decide quedarse y bueno, ya llevamos casi 26 años de casados por esto. Entonces, esa visión que uno tiene ahí primero es negación, segundo, una depresión muy profunda, el tu verte que se te dañó como tu elemento de trabajo, como tú decíamos en el periodo pasado, era el cuerpo, el alimento, la figura, la imagen. Entonces se te dañó, ok, se te acabó el negocio, fue lo que yo pensé, y se te acabó la vida. Entonces ahí es donde, entonces, en este libro, en lo que llamo lo que es el colapso, en la primera parte de del libro, la primera parte que es la noche oscura del alma, entonces donde yo hablo del colapso del cuerpo, del miedo, la vergüenza, el cuerpo, pero entonces ya ahí comienzo a ver ese periodo dura 10 años, Rodrigo. O sea, en donde yo me creo el cuento de que eso es incurable. Y entonces entre esas 10 años, entonces, hasta que llega un momento, y hay una historia muy bonita, yo creo que tú sabes que yo siempre he tenido como esas conexiones espirituales y esas experiencias extrañas. Entonces, en donde yo pierdo hasta el valor de la vida, yo a la muerte nunca le he tenido miedo, pero en ese momento allá eh, era como desvalorizarlo, ¿sí me explico? Era como un comportamiento como autodestructivo, como de rabia, mucho rencor, mucho ¿por qué a mí? Entonces, ese periodo dura 10 años. Ahora, ¿en qué momento se acaba ese periodo? ¿O cuándo comienzo a despertar? Vuelvo a tener una experiencia de estas místicas blancas bien bonitas, y en donde voy a una ciudad blanca, en donde todo es blanco, todo es paz, todo es bien bonito, se me acerca un señor, un ser blanco, cabellos dorados, no sé qué hablé, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo sí es que me da un abrazo y me da un beso y me da en la mejilla. Ve. Y ese día, ahí es donde yo comienzo a despertar. Entonces ahí es donde arrancamos y lo primero que hago es dar gracias. O sea, así de la nada, yo abro los ojos y doy gracias. Y ahí ese día es donde yo comienzo a ver dentro de esos conflictos comienzo a ver posibilidades. Entonces, en ese momento yo no veía ninguna solución. Entonces, y pienso que eso nos pasa a todos en la vida y yo pienso que a veces nos enfocamos en las cosas de afuera, en los casos materiales, y olvidamos el ser, y yo pienso que el ser es lo más importante. Y cuando la Biblia dice que uno se enfoque en las cosas de Dios y que lo demás viene por añadidura, es eso, hacer las cosas bien. Y pienso que eso se aplica a todo, a los negocios, a la vida en familia, porque es que el terminar ahí la noche oscura del alma y entrar a la segunda parte, que es renacer, que es el despertar, yo pienso que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos que despertar, sea en el ámbito de los negocios, de la familia, en el ámbito deportivo. Yo comienzo, después de ese día, es cuando me encuentro con el libro de James Allen y
Y en el año 2000, eso fue más o menos como el año 2010, en el año 2014, otra vez yo pierdo la capacidad de correr y de caminar. En el 2014 tengo mi última hospitalización, una recaída fuerte, con 2 neuritis ópticas y otra vez paralizado, pierdo la capacidad de caminar, la capacidad de correr, y comenzó una rehabilitación. Y entonces ahí es donde entra la parte de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo iba a un parque a hacer rehabilitación y yo veía a la gente corriendo, y yo le decía a mi esposa, Claudia, Juan Claudio, qué chévere correr, mira, yo quiero correr. Pero el foco de esto no era la acción de ir a correr, o sea, qué tengo que hacer, en qué me tengo que enfocar, cuáles son mis metas, cómo hago yo para hacer mis metas. Y esto se aplica para todo, para los negocios. Ahora, ¿cómo hago yo para ir a buscar mis metas? Y me llama la atención que si tú vas a hacer metas, las famosas metas SMART, tienes que ir primero a conocerte a ti mismo. Autoconocimiento. Porque si tú no te conoces a ti mismo, tú no sabes para dónde, no sabes qué vas a hacer ni para dónde vas, cómo vas a hacer tus metas. Entonces, es lo mismo, o sea, si tú no conoces tu negocio, si tú no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿cómo vas a crearle las metas a ese negocio? Entonces, vuelve y tocó el tema de esa introspección, de ir a mí y conocerme, porque ya había comenzado como a hacer esa introspección en ese momento, y ahí es donde verdaderamente comienza mi proceso de sanación, en ir a conocerme a mí mismo para poder definir qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. En tu tierra dicen, bueno, y en la mía, dice que si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Sí, eso sirve. Si tú no sabes para dónde va, cualquier bus te sirve. Eso es cierto. Entonces, fíjate la importancia, y ahí es donde, ahora, ahí es donde está el verdadero renacer, y por eso el método se llama renacer, ¿ok? O sea, ¿yo ahora qué hago? Pero espera, Alex, estamos hablando de 2014. Si saco las cuentas bien, tienes 44 años en esa época. Yo tenía 44 años en esa época. O sea, estás hablando de un renacer a los 44 años, donde en nuestros países latinoamericanos a los 44 años ya no nos dan empleo, o sea, para muchos la vida se acaba a los 40 profesionalmente, sí. No hay opción, no hay muchas opciones tampoco. A esa edad están sacándolo a la gente, a los profesionales de sus trabajos para reemplazarlo. Y tú estás hablando de renacer, y estamos hablando de que estás postrado, que estás con crisis. ¿Cómo sale una persona de ahí? Porque lo que estamos viendo, y tu fondo, tu imagen de fondo no es casualidad, te convierte en un maratonista prácticamente. ¿Cómo es ese recorrido entonces? ¿Cómo empiezas tú de no caminar a correr y hacer lo que muchos humanos no hemos podido hacer, de correr medias maratones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, yo lo enfoco ahora con todo las capacitaciones que he hecho, y ahora como coach, como motivador, como la labor que vine a hacer, porque yo creo que ahora sí tengo el propósito. Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque resulta que cuando a mí me diagnostican eso, a mí el sistema me anula. Yo como ingeniero de alimentos, yo llevaba mis hojas de vida, hacía los procesos de selección. Bueno, lógico, se acabó el gimnasio, se acabó el negocio, se acabó cerrar un crédito. No, ¿cuál crédito? Claro. No, seguro, yo no puedo tomar seguro, yo no puedo tener, a mí no me venden ni un seguro de hospitalización y cirugía con un diagnóstico de eso. Entonces se me acabó el negocio, se me cerraron las puertas, tuve que cerrar el gimnasio, endeudarme para cerrar, porque así como tú te endeudas para abrir, para iniciar, chévere, porque tú vas a recuperar tu inversión, pero vas a endeudarte para cerrar, también es algo fregado. Pero ahí, ¿qué me vio? O sea, el mismo sistema que me anula. ¿Por qué? Porque una enfermedad es llamada enfermedad catastrófica, enfermedad huérfana, y cuando a ti te hacen voy a buscar como profesional, como ingeniero de alimentos, sí conseguía, hacía y era seleccionado, hacía mi proceso de selección, pero cuando llegaba, ves a hacerte los exámenes médicos, entonces ahí ya, listo, en la sangre, incluso aquí había un médico muy famoso, no me acuerdo el nombre, que era el que le hacía a todas las empresas, y cuando él ve el resultado me dice, ven acá, dime la verdad qué es lo que tienes tú, porque si tú no tienes nada, tú lo que eres es un drogadicto. Hágame el favor y me dice qué es lo que usted está... Mate, clonazepam, carbamazepina, antidepresivo, Prozac, todo lo que tú quieras. Y yo le explico, y me dijo, bueno, mijo,
Entonces ya cambia la tónica y me dice, bueno, te voy a ser sincero y te voy a ser claro. Yo no te puedo dar paso. Tienes todos los exámenes buenos, pero con estos resultados y con tu diagnóstico yo no te puedo dar paso. Y sé Bueno, consciente. y drogado. Y drogado, sí. Drogado, prácticamente, porque Sí. con todo lo que te has dicho, antidepresivo y Prozac y todo este tipo de cosas, te tenían volando, ¿no? No, porque ahorita que tú me decías con qué viene eso, el paquete completo fue que vino con un diagnóstico de epilepsia después y de todas esas cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué me obligó a eso? Ajá, ¿yo qué hago ahora si no me dan trabajo? O sea, volví a mis inicios de empresario. O sea, que nosotros, ok, listo, ya yo hice mi ejercicio, incluso estuvimos en sistemas especializados muchos años, entonces a recordar calles y ventas, entonces bueno, todo eso. Tremendo libro. Sí. Yo todavía lo cito, sí. Ok, calles y ventas, entonces eso, entonces a armar, a ver, bueno, ¿qué hago? Bueno, a mí las minitecas me gustaron mucho, entonces arrancó un negocio en ese momento como de miniteca, algo que, bueno, lo que me gustó hacer, y en terapia me dijeron, haz lo que te guste, no te pongas y que el restaurante es bueno, porque eso, no, haz lo que te guste, ¿qué harías tú? Y eso se lo recomiendo yo cuando voy a los colegios a dictar las charlas, le digo a los muchachos, no sé qué estudiar, ok, listo, ¿qué te gustaría hacer todo el día, toda tu vida, aunque no te paguen? Y por ahí eso te va a dar una luz. Entonces, listo. Entonces me metí por ahí y bueno, tuve un negocio por más de 25 años que todavía ahora lo dejo porque yo sé, llegó un momento también que dije, ¿será que yo me voy a quedar toda la vida una vez en una fiesta inmensa de esas 4 o 5 de la mañana trasnochado? La gente, ya te puedes imaginar el salón, el Jumbo del Country oliendo a whisky y yo, ¿será que yo me voy a quedar toda la vida así? ¿Será que este es mi verdadero propósito después de lo que yo estoy haciendo? Y despierto, pero entonces ahí es donde yo me obliga el sistema a convertirme en un empresario, y en el 2014 comienzo como ya con lo que había leído y eso, entonces a estructurarme. Entonces, ¿cómo hago yo? Para mí, ¿cómo llego yo al running? Por como te dije, perdí la capacidad de correr, la capacidad de caminar, y yo me puse la meta de volver a caminar. Busqué los medios, busqué con un neurólogo, buscamos un medicamento que bloqueaba los canales de calcio y que eso me ayudaba a caminar, a mejorar la marcha. Listo, funcionó, voy a correr. Ahora, ¿por qué el running? Porque yo me di cuenta cuando comienzo a correr que una carrera de running es como una maratón, es como la vida, en donde tú te tienes que preparar, en donde tú tienes que conocer a ti mismo, en donde te tienes que poner metas, en donde te tienes que enfocar en lo que quieres. Y eso es algo en lo que yo he hecho a lo largo de este proceso, es enfocarme en lo que quiero, porque a veces nosotros nos enfocamos, yo quiero tener dinero, quiero que me vaya bien en mi empresa, pero te enfocas en el miedo y en lo que no quieres que pase. Y resulta que hay una ley que dice que yo donde pongo mi atención, pongo mi energía y eso se magnifica. Entonces, a veces, y te lo digo y lo atraes, y lo terminas atrayendo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pasó, yo creo que a todos nos ha pasado cuando invertimos con miedo, porque yo tuve una empresa que todavía está registrada, todavía existe, Supernova Producciones, y yo por más de 20 años digo que me fui bien porque pude, por lo menos uno de los termómetros para decir que me fue bien fue que pude pagar la universidad de mi hijo en Estados Unidos. O sea, y convertir pesos a dólares no es fácil. Y por más de 20 años comencé como una minitica y llegué a trabajar con producciones grandes, con Juan Piña, con Giancarlo Centeno, alcancé eso, y por eso es que estudio ingeniería de sonido. Pero cuando yo, la ingeniería de sonido, cuando entro a estudiar frecuencias, cuando comienzo a estudiar las vibraciones, la energía, entonces cuando me voy otra vez al libro de James Allen, me voy a Joe Dispenza, y es cuando entro entonces a entender todo y como a todo comienza a acoplarse a la física cuántica. Entonces es donde yo me doy cuenta de que yo soy el responsable de mi realidad, y que si yo quiero salir adelante y que si yo quiero sanar, me tengo que enfocar en eso, tengo que poner las metas y aceptar. Aceptación no es resignarse, aceptar es conocerte, o sea, qué tengo yo ahora mismo, qué situación tengo y qué tengo que hacer yo para solucionar o para salir adelante de eso. O sea,
para mí el primer paso fue aceptación. Ese día que tuve esa experiencia mística bien bonita, lo que acepté, dijo, ok, listo, porque estaba en negación, duré casi 10 años en negación. Y a veces los seres humanos vivimos la vida en negación y la negación nos bloquea, ese no nos bloquea y nos preguntamos los por qué a mí, por qué esto, no. Y el por qué siempre te va a dejar una justificación, mientras que los para qué te va a abrir posibilidades. Entonces, eso lo aplicamos en todo. Y como empresario, entonces ya teniendo una empresa de producción donde llegué a tener hasta 8 empleados, en 2 empleados directos, 6 indirectos, entonces tú entras a darte cuenta de eso, aplicar toda esa crisis, entonces tú te encuentras, ¿para qué me pasó todo eso? Si ya inicio un camino espiritual y me doy cuenta de que entrar a trabajar en ese ser, en mi ser, se va a proyectar en el beneficio de la empresa, de ese negocio que yo tenía en ese momento. Y es cuando entonces hago más énfasis en el ser, en crecer espiritualmente. Ojo, espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Y me doy cuenta de que el éxito no tiene nada que ver con la cantidad de plata que yo tengo en el banco. Y que a veces por estar pensando en ese éxito de que yo tengo el carro, de yo tengo que cambiar el carro todos los años, tengo que cambiar el apartamento, y esa idea equívoca del éxito es lo que nos bloquea. Digo que eso es el mismo, nos autosaboteamos por eso. Entonces, ahí es donde yo entro en el running, y el running para mí comienzo sale la fortaleza mental, y pienso que todo en la vida también tiene algo de entrenamiento mental, de fortaleza, y tú lo decías ahora, cómo nos levantamos a las 4:30, y no es fácil, al principio no era fácil, porque es más cómodo quedarse ahí. Tenías razones, tú tenías ¿Ah? razones para quedarte acostado, tenías un diagnóstico médico que decía que tú no tenías por qué levantarte de esa cama, o sea, ¿cómo rompes eso? Y cómo se lleva eso al empresario también, que a veces yo veo mucho, y esto me gusta buscar la razón, me gusta buscar esos momentos o esos factores decisivos que lo hacen a uno levantar. Por ejemplo, hay personas que trabajan para una empresa, se levantan a las 4:30 de la mañana porque tienen que salir y manejar o coger un transporte para poder llegar a las 7 de la mañana a trabajar, y entonces trabajan 12 horas seguidas y vuelven y transporte y por algún motivo tienen que montar un negocio y no tienen motivación. O sea, se termina su trabajo, se acabó el trabajo y ahora dice, bueno, vamos a hacer esto. Y hasta ahí no hay motivación para hacer. O sea, somos capaces de hacer cosas y casi extrahumanas, superhumanas, levantarnos, trabajar tantas horas, hacer todo esto por 20 años, por 10 años, pero para nosotros mismos no somos capaces ni de tener una disciplina ni de un mes, ni de 3 meses, a veces ni de un día. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que se mueve ahí en esa cabeza de nosotros? ¿Por qué somos así? No, lo que yo pensé en ese momento es que si yo no trabajo por mis sueños, el que no trabaja por sus sueños, trabaja por el sueño de otros. Y pienso que ahora que tú estabas hablando de eso, de que me levanto, ¿por qué me levanto a las 4 de la mañana, trabajo hasta las 10 de la noche y estoy trabajando por una empresa cuando yo puedo dedicar ese tiempo para mí? Ahora, porque el cerebro es flojo. Eso lo decía, lo hablaba hace como la semana anterior en mi live con un psicólogo, con Jorge Arango, y me decía que el cerebro es flojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos gusta la comodidad. Entonces, ¿qué pasa? Que preferimos vivir en automático, porque es que eso es lo que vivimos en automático, no nos salimos del automático, y preferimos que las cosas dar por hecho las cosas y la comodidad. Pero, ¿a dónde comienza la disciplina? La disciplina para mí es eso que tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer, pero lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Te voy a hablar desde mi experiencia. Sí, yo tenía todas las justificaciones, por eso. Ahí es donde yo entro otra vez con el por qué. ¿Por qué no me voy a levantar? ¿Por qué me puedo quedar acostado? Porque tengo una esclerosis múltiple, porque el médico me dijo que no me puedo fatigar, porque el calor está contraindicado, porque como ya yo tengo fatiga y si le meto ejercicio, entonces me voy a empeorar. Entonces, ¿dónde rompo yo el paradigma? Aquí. O sea, como piensa el hombre, así es su vida. Vuelvo al libro de Jim Salen. Entonces, como piensa el hombre, así es su vida.
Y ahí es donde debemos comenzar, y esto se aplica para todo. Uno primero conocerse a sí mismo, quién soy. Y cuando yo digo quién soy, no es lo que hago. Porque a veces yo pregunto, le pregunto a las personas, ¿quién eres? ¿No? Yo soy ingeniero de amigos que les bueno, ¿tú quién eres? ¿Quién es fulano de tal? No, yo soy ingeniero de sonido, que estudié en tal cosa, Bueno, listo, ese es tu hacer. ¿Quién es Carlos, por ejemplo? No sé. Así. Entonces ahí es donde yo digo, entonces, listo, ¿cómo quieres? Entonces, el primer paso. Tenemos que irnos a Sócrates, por allá que ya nos dijeron qué era lo que había que hacer. Exacto. Entonces, conoce a ti mismo, Aristóteles, todas las vainas fundamentales de la filosofía milenaria de los secretos, ¿no? Y los secretos han estado ahí, que no son ningún secreto, los tenemos al frente. Entonces nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, una vez que tú te conoces a ti mismo y te aceptas y sabes lo que tienes, bueno, listo, entonces ahora sí, de acuerdo a eso que descubriste en ti, bueno, plantea las metas, entonces, listo, ¿qué quiero? Ok, listo. Yo la meta que tuve lo que apliqué primero en ese momento para salir a correr y todo eso, fue eso, romper ese paradigma de que yo no podía, romper ese paradigma de que ya no iba a volver a caminar bien, y ahí arranqué. Ahora, sí es cierto que cuando me pongo metas, tengo que ser, y creo que eso también en el mundo empresarial se ve, poner metas reales, porque si yo tengo una empresa y y no sé, en un capital, yo no voy a pretender vender 10,000 millones de dólares arrancando el primer mes. Entonces, no lo alcancé, entonces eso te va a llevar una frustración. Entonces, es lo mismo, yo no voy a pretender correr 10 kilómetros. Tienes que hacer tu objetivo SMART. Exacto. No, sí, es lo mismo, y eso se aplica no solamente en la vida, sino en los negocios, en todo. O sea, yo no voy a pretender, voy a comenzar a correr, listo, yo no comencé a correr, comencé a caminar 2 minutos y a correr 1 minuto en intervalos. Sobre todo que a mí la coordinación no me daba, o sea, yo me caía todos los días cuando comencé a correr, porque los pies me tropezaban, yo mismo me tropezaba con la marcha. Pero en ese trasegar, en ese enfoque de correr, listo, yo corro y llega un momento en que le puedo dar una vuelta completa al Parque de Venezuela. Yo creo que están en Barranquilla, saben que es un parque grande, pero no tan grande. Más o menos que será 1 kilómetro. No menos, como 500, 600 metros, la vuelta completa, porque el Sagrado tiene 800 y es más grande. Okay. Entonces, bueno, ya, que logro, ya le di una vuelta al parque, ya pues, de corrido. Y ahí arranco, entonces a ponerme meta, listo, ya hice esto, entonces ya no voy al Parque de Venezuela, ya voy al Parque de la Electrificadora, ya no me sirve esto, ya tengo que correr más largo. Cuando vine a ver, estaba cambiando meta. Entonces, a mí que me ha funcionado, tanto en los negocios como en la vida, exigirme un poquito más, exigirme si hoy, si este mes pude vender 20 millones, ok, listo, vamos a exigir un poco más, y qué tengo que hacer para vender eso, no, tengo que conseguir más equipos, necesito conseguir más personal, lo mismo, ok, listo, ¿qué tengo que hacer yo para correr 10 kilómetros? Entonces me puse la meta de correr 10 kilómetros, entonces me busqué un plan de 10 kilómetros, no, para correr 10 kilómetros, por lo menos tienes que correr 50 kilómetros en la semana, entonces me puse la meta de correr 50 kilómetros en la semana, y en el año 2016 hago mis primeros 10 kilómetros, que es una maratón que hacen aquí todos los años de la base naval. Y esa fue ¿En qué año fue eso? 2016. O sea, 2 años después de tu peor crisis. 2 años después de mi peor crisis. Okay. Ahora, vamos a cortar aquí un momentico para colocar avisos también de nuestros patrocinadores, y vamos a aprovechar y a reforzar esta invitación que estamos aquí hoy con Alex Ortega, que nos comparte esta historia que yo pienso que hace que nos levantemos de la silla y nos pongamos metas. Nos están dando un paso a paso de cómo cambiar la vida prácticamente, cómo pasar del punto A al punto B. Cualquiera que sea tu punto A hoy en día y cualquiera que sea tu punto B, cómo podemos trazar esa estrategia. Pero vamos a hacerlo. Mientras tanto, si les gusta este contenido, la forma de decirnos que están de acuerdo y que quieren más invitados como Alex, que quieren
que sigamos produciendo este contenido para ustedes, es suscribirse, darle like, activar la campana, porque de esta forma el algoritmo de YouTube, y eso es lo que les pedimos, que nos apoyen de esa manera, de esa forma nos ayudan con difundir este mensaje a muchas más personas. Entonces, es la forma de decirnos a nosotros que están apoyándonos, es la forma de decirnos que sigan trayendo invitados como Alex, como los que hemos tenido en este programa, porque así nosotros podemos cumplir nuestro objetivo también de difundir, de llevar este mensaje a muchas personas, de tocar muchas vidas desde aquí, de haciendo un pasito a la vez. Así que, mientras tanto, suscríbanse a Top Latin Minds y ya regresamos con Alex Ortega. Ya venimos. Bueno, regresamos a Top Latin Minds. Hoy estamos en este programa especial con Alex Ortega. No solamente en Top Latin Minds trabajamos estrategias de negocios, ni campañas de marketing, ni penetración en nuevos mercados, porque también queremos mantener este balance y trabajar la mente, trabajar el espíritu y trabajar la fortaleza mental, porque es un tema que cada día toma más fuerza. En estos días he estado viendo las entrevistas, por ejemplo, de Morgan Pearson, con CR7, con Cristiano Ronaldo y con Djokovic, el tenista. Y obviamente son dos atletas a los que admiro mucho y le admiro mucho esa fortaleza mental, esa fuerza. Ustedes saben, yo no sé si serán los mejores atletas o los mejores futbolistas o no, pero sí sé que son las personas, de lo que yo he visto, con mayor fuerza mental, son más disciplinados, precisamente porque de pronto ese es su diferenciador. O sea, no es la habilidad física ni elasticidad muscular, es el desarrollo mental y la lucha por salir adelante. Así que por eso tenemos este invitado, Alex Ortega, que nos ha acompañado. Y Alex, bueno, nos estabas contando que pasas en 2 años de estar con un diagnóstico, ahora sí, una crisis muy fuerte, hospitalización, no poder caminar literalmente, ¿no? No podías caminar, sí. y el futuro, el pronóstico no era muy halagüeño que dijéramos, ¿no? Entonces, sí. En 2 años estás haciendo ya tus primeros 10K, me decía. 10K, 10 kilómetros, sí. Eso fue, y para mí eso fue un logro, claro, no caminé por una semana, pero imagínate, y ya te puedes imaginar a Claudia y a David en la meta, que llegaba todo el mundo y yo no llegaba. Entonces, bueno, pero eso fue el inicio y ese fue el primer paso, porque, y eso me sirvió tanto, lo que tú estabas hablando ahora es cierto, o sea, y eso a las personas con las que he venido trabajando, el método Renacerle y que están corriendo, que están haciendo el running o cualquier otro deporte, el 70%, para mí el 70% es mental. O sea, el 30%, tú entrenas, le metes el 100% a tu entrenamiento, pero en el momento de la maratón o llega un momento en que es 70% mental, porque las personas, a mí me pasaba, y toco el tema ahora que tú lo dices, y es que nosotros a lo largo de la vida también fuimos criados en el miedo o en el no. Y a veces tú vienes, y a mí me pasaba, yo encontraba ese muro aquí, ¿por qué corría bien en Estados Unidos y no me pasaba nada? Y aquí en Colombia o aquí en Barranquilla, donde todo el mundo me conocía, me costaba trabajo terminar una carrera, mientras que en Estados Unidos eso era como ir en bicicleta. Y un amigo me decía, lo que pasa es que ya estás corriendo con aire acondicionado. Pero bueno, independiente de eso, era la condición mental. ¿Cuál era la presión, el miedo? Aquí me conocían, allá no me conoce nadie. Entonces, a veces estamos creando desde la carencia. Ahí está otra vez el observador cambiando el experimento.
Exacto. Mira, ahí va Alex, de pronto se va a caer porque él se la pasa cayendo, se la pasa en el suelo. Sí, Seguro sí, que se va a sí. caer ahorita, o sea, quién Sí, sabe, sí, no sí. digo yo, Sí, utilizando sí. la doble rejilla aquí, ¿no? Que está el otro observando, Sí, sí. esperando qué es lo que va a pasar, ¿no? Puede ser. Exacto, sí. No, entonces se te viene a la mente de que no, él sabe el autosaboteo. No, mira, tienes esclerosis múltiple. Mira, ya, no, mira, que la fatiga, que el calambre. Entonces, aquí terminaba reventado, acalambrado, con espasticidad, mejor dicho. En Estados Unidos no me conocía a nadie y me fue mejor en Estados Unidos que aquí. Entonces, hago mis 10 kilómetros, sigo entrenando, hago mi segunda carrera en Montería, que fueron 6. Hago mi tercera carrera, que fue aquí en Carnaval, una que hacía, que ya no la hacen, que se llamaba Corre, Corre Carnaval, que fue muy, muy chistoso porque con esa camiseta que era toda colorida y que tenía la bandera de Barranquilla aquí, cuando hago eso fue en el 16, en el 2017, comienzo a correr en Estados Unidos. Hago la primera, hago la media, hago los 15, eran 15K, mis primeros 15K en la carrera del Mini Heart, como era de la Sociedad o Asociación Americana del Corazón en Cincinnati. Entonces, a menos 5 grados más o menos. No, más o menos no, eran menos 5 grados. Mi hermana Dani, que es una mamá y es menor, pero esa es la hermana mayor y la mamá, me hizo correr, levantarme todos los días a las 5 de la mañana en Middletown, bajo a veces hielo, porque tú no estás acostumbrado a correr. Entonces ella le preguntó al compañero de educación física del colegio, que ella es maestra, no, él tiene que aclimatarse, ponlo que corra a las 5 de la mañana aquí a la hora que... Entonces ya te puedes imaginar yo forrado como un muñeco, cómo corría yo, pero me acostumbré. Y ella fue la que me dio el aval para ir a correr a Cincinnati esa primera carrera. Entonces, para que veas el atrevimiento de mi hermana, un saludo a Dani, pero la quiero mucho. Y sí, porque tú no te vas, cuidado, te vas a congelar. Bueno, listo, terminé la carrera, hago Cincinnati, hago Lébano, 5K, después hago en cine, hago mis primeros 21K. Mira el atrevimiento, en menos de salir de 10K en el 2016 a 21K en el 2017. Eso yo no se lo recomiendo. Eso no se puede hacer, yo lo hice. Entonces, ahí es donde comienza a funcionar la fortaleza mental y el tú crear. Y a mí se me acabó el entrenamiento a los 15 kilómetros y de ahí a los otros 6 kilómetros ya eso fue mental. Yo sí puedo, programación neurolingüística, mi cuerpo está bien, o sea, todo eso autoayuda o esas conversaciones. A ti mismo, Sí, claro, todo el tiempo. todo el tiempo, y eso lo podemos hacer. Y visualizaba, yo siempre visualizaba, o sea, eso es algo que le recomiendo a las personas. ¿No? Lo hice en mi negocio, tenía un matrimonio en el Dan Carton, en cualquier lado, ok, la tarima va aquí, las luces, lo más exacto posible, y lo hacía como lo había visualizado. El cablecito aquí, va acá, siempre lo he aplicado en mi negocio, siempre lo he aplicado en la vida. Si lo hacía y ya yo llegaba lo dibujaba, lo escribía y se lo entregaba. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner la tarima aquí, vamos a poner esto aquí, la pantalla va aquí, la decoración, así lo hacía y eso lo hacía. Entonces, sí, historia que de pronto conoce que se le atribuye a Walt Disney. Él no pudo estar en una de las inauguraciones de un parque, de su parque temático, y le dicen a la viuda, ¿no? Está en la inauguración y dice, lástima que Walt no esté aquí con nosotros ya para verlo. Dice, no, él lo vio primero que todos nosotros. Eso es. Sí, él lo había visto, no te preocupes. Sí, y esa es la visualización, y la visualización tiene un poder inmenso. Lo que pasa es que hay que creernos el cuento de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso hay que creerlo porque lo repetimos a veces de dientes para afuera, pero es eso, visualizar, creación. O sea, yo pienso y el amor, o sea, yo pienso que el acto más bello de amor es la creación de Dios, porque como dice una amiga, qué necesidad tenía Dios de complicarse con nosotros. Pero bueno, ese es el amor. Entonces, eso lo he aplicado yo y sigo en Estados Unidos y llego a hacer una de las maratones que yo no sabía que era tan importante, que es de Capital City en Columbus, Ohio. Todo eso 2017. Y fue mi última maratón completa.
No, esa es media maratón. Media, 20 y tantos, ¿no? Esos son 21 kilómetros. Entonces ya, no, el cuento de la maratón fue que a mí cuando ya yo logré hacer 2 maratones en Estados Unidos en menos de 2 años, digo, no, ya yo hago maratón. Y comienzo a entrenar la maratón. Y como parte de preparación de maratón, hago otras de todos los años. Yo llevo ya más de 70, casi, bueno, la última vez que conté llevaba 75 carreras y no he contado las de este año. Y en parte de esa preparación voy a San Andrés, 32.5, la vuelta a la isla. Entonces yo creo que la gente da la vuelta a la isla en la moto, nosotros lo hicimos corriendo. Entonces es una locura, pero para poder llegar, mi primera maratón llega en el 2000, en la primera media maratón en Barranquilla llega en el 2017, como te digo, reventado, casi no la termino. En el libro se llama Mi Via Crucis, me caí 5 veces. Después yo pensaba que ya tenía y venía y comienzo ahí, y ahí entra algo que nos sirve a todos, y es que lo que te estaba comentando ahorita, el libro tiene 5 pilares humanos, 5 personas que en mi vida, haciendo este recuento, son lógicos. Claudia, que creo que la primera parte del libro es como le decía yo, eso es una oda a Claudia o un homenaje a Claudia, pero es que ella quedó con un bebé de meses y yo tirado en una cama o en una silla de ruedas, y fíjate todos los años que tuvo que batallar, y ella sé que lo hizo con todo el amor del mundo, y yo hoy en día se lo agradezco. La persona que yo soy aquí hoy en día ha sido gracias a ella, a su empuje, a su apoyo, a su amor incondicional. Entonces, arrancando con Claudia, que es el amor, ese pilar es el amor incondicional. David, que es un propósito, imagínate, un propósito de vida. Y mi primer libro se lo dediqué a ellos dos, a Claudio y David, más que un propósito. Y entra en el 2017, como te digo, un tercer pilar humano, que es un amigo que me regaló la vida, que puede decir que es como un hermano, que se apersonó, de cuando me veía caído, tirado en el piso, me levantaba, me llevaba, lloraba, porque, hey, ¿no será que ya tú no puedes correr? ¿Cómo me vas a decir que yo no puedo correr? Si yo voy a correr, bueno, entonces así con sus lágrimas, no corras más, que a mí esa vaina me pone a sufrir, te raspas todo, pero bueno, ese fue mi apoyo. Él es Luigi, tiene un capítulo en el libro, pero es la fortaleza que él daba, de la preocupación. Luego me encuentro con Karen Contreras, que es una de las amigas que ha sido capaz de armar un grupo para apoyarme a mi primera maratón, en donde me demoré casi 7 horas en hacer la primera maratón, los 42 kilómetros, 7 horas. Y ella me ayudó a entrenar y me acompañó, y entrenábamos, fueron 7 horas yo caminando, pero claro, 7 horas, entonces ya yo la estoy corriendo, pero Luigi me acompañó 21 kilómetros, ella me acompañó otros 20, y así me fueron ayudando hasta que me llevaron a la meta. Fueron 7 horas. Y aparece por ahí en esa media maratón un personaje que tú y yo conocemos, que es Juan José Jaramillo, que después terminamos como de amigos, porque él era el secretario de cada vez que me veía en el piso me mandaba una ambulancia, y yo no me montaba en ambulancia. Cada vez que me veía en el piso me mandaba a recoger con alguien, yo no me montaba, y yo voy a terminar, y al final me regañó, pero Luigi fue y le explicó todo lo que había pasado, todo lo que estaba. Entonces, cuando conoció la historia, entonces trató de que yo dijera algo en la tarima, y eso fue un punto muy importante para mí, porque tenía tanto que decir que no dije nada en esa tarima ante miles de personas en la maratón. Y bueno, seguro que ahora que tenemos un amigo en común, Juan José y Jaramillo y yo le prometí que apenas saliera el libro, el primer ejemplar se lo iba a llevar a él, porque fue una de las motivaciones para yo hoy en día ser conferencista, para escribir, es eso. ¿Qué es lo que tengo que decir? Si en esos días ante miles de personas tuve la oportunidad de decir muchas cosas y no dije nada. Entonces ahí también lo menciono, y bueno, y Karen, la última maratón que hice fue el año pasado, el 24. Karen no me acompañó en el entrenamiento, no buscó su tiempo, porque ella es Speedy González, ella hace una maratón en 3 horas 40 minutos. Yo me demoré 5 horas y ella se demoró conmigo las 5 horas. Y el último pilar que resalto es Raiza Betancourt. Ella es, digamos que fue hoy en día somos grandes amigos, nos une una gran amistad, pero en un proceso, en ese momento ella llega y viene un proceso también como
un proceso de salud, superaba un proceso de salud muy fuerte, casi un año en cama, y después viene y tiene una separación también, una ruptura de familia, o sea, todas las consecuencias que eso trae estar un año en cama prácticamente. Y yo le digo, bueno, ven, yo te ayudo. Alguien le dice, pero entrena con Ali. Y con Claudia nos ponemos de acuerdo y ahí es donde arranca Renacer. Esa es la primera, entonces por eso la nombro, porque es la primera persona en donde podemos, a través de ese método, que fue algo chévere porque las sesiones no se hacían en un consultorio ni en una oficina, sino que se hacían corriendo. Entonces, como ella quería que yo le entrenara, entonces yo le decía, bueno, listo, lo primero que vamos a hacer es aprender a hablar corriendo. Y eso es difícil. Es lo mismo que le pasa a los cantantes. Pon un cantante a cantar y a bailar al mismo tiempo, pero eso te da capacidad pulmonar. Y ahí en eso logramos hacer una gran amistad. Y fíjate que ahí viene otra vez la parte espiritual. Yo que pensaba que ya yo tenía todo claro, el encontrarme con ella es otra vez ¿qué me viene ella a enseñar? A reencontrarme otra vez con mi parte espiritual, que de pronto se había quedado como un poquito ahí. Y es una persona muy creyente y es una persona que la espiritualidad es muy espiritual y tiene una energía muy bonita. Hoy en día somos, como te digo, somos grandes amigos. ¿En qué termina nuestro proceso? En que ella hace sus primeros 15 kilómetros en una carrera aquí, son 15. Y yo la acompañé y entonces lo que hizo Karen conmigo por esas 2 maratones, yo lo hice con ella en 15. Yo no fui a buscar tiempo ni fui a acompañarla. Entonces, a veces en la vida, en todos los procesos de nuestra vida, necesitamos eso, no podemos hacerlo solo. Y pienso que por eso están los mentores, y están las mentorías, y están las asesorías, porque no podemos solos. Entonces, esto ha sido como a lo largo de la vida, y en estos 25 años, es donde yo reconozco que de las crisis también todo pasa para bien. Entonces, ahora los mejores descubrimientos, los mejores avances de la ciencia, de la historia, de la industria, creo que han salido de una crisis. Entonces, algo que se vio como muy feo por allá en el 2001, algo en donde tuviste que la vida se te acabó 25 años después, tú dices, ok, ahora todo tiene sentido. Pero entonces ahí es donde yo como observador voy a enfocarme o cómo voy a interpretar eso que me pasó. Y eso es lo que yo le recomiendo a las personas. O sea, ¿para qué te pasó eso? O sea, algo muy feo, listo. Mi vida está llena de pérdidas. Ok, ¿para qué te está pasando? ¿Qué aprendes de eso? ¿Qué te cambia? Einstein decía que yo no podía obtener nuevos resultados o no podía encontrar solución a ciertos problemas desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Yo tengo que cambiar mi observador. Y también decía que era una locura, la locura era intentar obtener resultados nuevos haciendo siempre lo mismo. Entonces, ahí es donde está nosotros. Yo pienso que el secreto está ahí, Rodrigo, cambiar el observador en no luchar contra la corriente, sino aceptar, mirar a ver con qué cuento y qué puedo hacer yo para salir adelante. Excelente, Alex. Bueno, esto ha sido un viaje muy interesante. Te agradezco tu tiempo, haber compartido con todas las personas aquí en Top Latin Minds y bueno, ofrecer también tu conocimiento a muchas personas hoy en día. Yo sé que están haciendo conferencias con Claudia, quien te acompaña, que es una psicóloga pues, muy, muy reconocida y una persona especial. La bendición de una persona tan especial. Ustedes son una pareja y una familia hermosa con David, que son seres especiales de verdad y que están también ayudando a muchas personas. Yo sé que estás trabajando en pareja también, están trabajando en apoyo a parejas en crisis, ¿no? Tengo entendido. Sí, de todo esto de este libro, como te digo, salió la frase y salió el método Renacer, y nosotros venimos trabajando juntos. Ya en Estados Unidos hemos dictado 2 charlas juntos y tenemos un taller que pues nos ha gustado mucho y que ha sido creado desde la experiencia. ¿Cuál experiencia? En esa experiencia, cuando yo soy diagnosticado, Claudio y yo apenas veníamos a cumplir 1 año de casados. Entonces imagínate esa crisis. O sea, tras que es un cambio nuevo, es un inicio y se viene la crisis enseguida, en menos de 1 año. Entonces, este producto que se convirtió en un producto que se llama El Amor Tiene Nombre y Apellido, es una charla que dictamos a parejas
y que próximamente vamos a estar en la ciudad de Santa Marta, con la parroquia La Sagrada Familia del barrio El Parque, de la urbanización El Parque de Santa Marta, y que vamos, pues recibimos la invitación y vamos con mucho gusto, dictamos charlas también. Hace poco hicimos un ciclo de charlas, las hice yo con la alcaldía, para lo que era gestión emocional, lo que es el manejo del estrés, y todo esto de la sanación, de cómo aceptar, de cómo esas emociones influyen en nuestra biología, y si todo es energía y todo es vibración. Tesla lo decía, que si querías entender los secretos del universo tenías que pensar en energía, vibración y frecuencia. Entonces, eso es simplemente, y nosotros vibramos con nuestras emociones. Entonces, sí, y tenemos también en Barranquilla, tenemos una IPS donde prestamos nuestro servicio, Claudia como psicóloga y neuropsicóloga, y yo como coach, y se llama MedConnect, y tenemos algunos servicios complementarios también. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí este es mi verdadero propósito de vida, pues compartir y decir a las personas que todo depende de nosotros, y que asumamos nuestra responsabilidad como creadores del mundo que nos rodea. Excelente, bueno, y me decías también la parte virtual para las personas que no están en Barranquilla. Aquí vamos a dejar la información también de tanto de tu empresa como vamos a dejar también en la descripción los libros que se han mencionado, para que las personas que estén motivados a continuar, ahondar, profundizar en estas enseñanzas que están en todas estas personas que están escribiendo, que han dejado un legado, que están dejando un legado. Tú mencionabas a Chopra, a Dispensa, mencionabas a todos estos aportes, ¿no? Sí. Que se juntan, y también a tu libro, por supuesto. Vamos a dejar la información. Yo sé que está disponible en Amazon también, lo tenemos en Kindle. Yo por aquí tengo la versión impresa del primero. Estoy esperando que el segundo también esté aquí en Estados Unidos, y esperamos tenerte por aquí. Hicimos un intento, bueno, la segunda es la vencida. Para que podamos dictar las charlas aquí en Estados Unidos, en Virginia, en el área de Washington. Sí, no, y tenemos una marca, estamos desarrollando una marca que se llama Cuántica en Tenis, que bueno, eso es como algo chévere, porque estamos como todavía en el desarrollo de esa marca, y tenemos Cuántica en Tenis. Desde Renacer hacemos una reflexión diaria que la publicamos. Hay un grupo que se llama Renacer, nosotros reflexiones diarias. Y era eso, lo que yo hago diario. Yo pues lo quise compartir, como esas reflexiones en donde, y el buscar aprendí de Greg Braden esa unión de que yo no puedo separar a Dios o la espiritualidad de lo físico, y eso es lo que planteamos, volviendo a lo que iniciamos al inicio de la charla, de que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Entonces, bueno, cultivar eso y volver a nuestra esencia. Listo, Alex. Bueno, no, excelente. Y bueno, y seguimos aquí haciéndote seguimiento. Estaremos pendientes de tus publicaciones y de tus maratones. Que me ganas por algunas carreras, me ganas a mí. Tú llevas 75, yo creo que tengo como 5, pero las mías son como corriendo al banco porque lo van a cerrar, más que todo. La admiración, y me uno a la admiración hacia ti, hacia tu familia, como te he dicho, a Claudia y a David, a todo lo que estás haciendo. Yo soy de los que he estado siempre pendiente de lo que haces. Tú sabes que mucha gente nos observa y nos quiere en silencio. Así que mi cariño por ti, mi admiración, muchos éxitos, y yo sé que vamos a estar trabajando juntos en lo que viene. Así que muchas gracias, Alex, y gracias a todos ustedes aquí en Top Latin Minds. Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.